Hola, ¿qué tal? Yo soy Guidelosa y en esta oportunidad quise hacer este video necesario, muy necesario, para quienes están planeando viajar por varias semanas, vamos a decir hasta meses. Y pues aquí yo les voy a contar cómo es que empaco y organizo mi maleta con todas mis cosas y por qué para viajar es muy importante también ahorrar espacio. Y antes de todo, tengo que comentarles que revisen muy bien, pero muy bien, las políticas de equipaje de la aerolínea que ustedes están contratando. Y esto obviamente lo tienen que hacer antes de comprar sus pasajes. Aunque por lo general cuando son vuelos bastante largos, como por ejemplo el que voy a hacer ahora, que es a Europa, pues en mi caso mis tickets incluyen ya un artículo personal que debe tener una medida de 45 centímetros de alto, 35 de largo y 20 de ancho, incluyendo asas, ruedas, todo. Y además incluye también mis pasajes, un equipaje de no más de 10 kilos. Este más o menos es el que yo estoy llevando. Y bueno, creo que sea suficiente estos dos para un viaje de varios meses. Entonces estoy pagando un adicional para poder llevar un equipaje en la bodega. Entonces, lo que yo utilizaré en este viaje de varios meses será una maleta que irá en la bodega, un carrión o maleta de mano como también lo conocen, un bolso o mochila que será un artículo personal, puede ser también esos bolsos para las laptops o bolsos para bebés. Organizadores para empacar, realmente con estos ahorras espacio y en caso en el aeropuerto te pidan abrir tu maleta, no se te caerá todo y desordenará y no pasarás un mal rato. Otras cosas que usaré para empacar son bolsas herméticas de tela, esas que vienen en los zapatos o en las carteras, también papel film, ya verán cómo lo voy a usar. Y lo que he visto también que es muy útil son las bolsas para empacar al vacío, que bueno, por ahora no emplearé. Algo que quería mencionar por aquí son los infaltables, indispensables, llévalos sí o... En realidad sí o tal vez, porque esto va a depender mucho de cada persona. Pero bueno, con respecto a la ropa, aunque suene como que muy fresa, sí es necesario armar tus outfits si irás a lugares puntuales para hacer turismo y de tomarte fotos, o si tendrías algún compromiso. Entonces arma tus looks para cada ocasión. En algunos viajes lo que hacía era anotar un outfit por cada día, porque a veces los itinerarios son levantarse a las 4 de la mañana y la cabeza no te da para pensar en qué ponerte a esa hora. Pero me he dado cuenta que es mejor tomarles foto, así que esta idea es recomendadísima porque también te ayuda a no llevar cosas que no usarás, entonces ahorrarás mucho espacio. Los básicos o mix and match son prendas combinables en distintos outfits, así que son muy necesarios y pueden ser jeans, tops o polos de color entero, un short o falda negra, una casaca nude o negra o jean, tú eliges. Y lo que le dará el toque puede ser la otra prenda o los accesorios. En cuanto a los accesorios, opto por llevar aretes, collares, anillos, vinchas, colets, pañuelos, correas, gorro, lentes y así. Sea cual sea el clima, por lo menos lleva una casaca, una pashmina y si irás a la playa, lleva tu bikini y una capa. Así como también te recomiendo tener una toalla microfibra, pantalón de algodón o cómodo y tu pijama. Otro infaltable, por supuesto, es la ropa interior. En cuanto al calzado, empaca solo lo necesario. Y créeme, porque en algún momento cuando he ido de viaje, me ha pasado que he puesto varios calzados que me parecían lindos y al final nunca terminé de usarlos porque no eran cómodos y me quitaron espacio. Así es que esto va a depender de tu estilo porque, por ejemplo, podría ser solo necesario llevar unas buenas zapatillas para hacer caminatas. O también yo considero que los fijos son, por ejemplo, el calzado casual. Entonces, dependiendo del clima, podrían ser unas sandalias o podrían ser unos botines, ni tan informales y ni tan elegantes. Y bueno, también algo infaltable son tus sandalias para bañarte, que incluso yo he encontrado unas versiones descartables como estas. En cuanto al kit de maquillaje, los fijos para mí son un delineador, una máscara de pestañas, una rizadora
Aunque no siempre lo uso, una base o primer, una brocha si es que la uso, unos kits de sombras muy pequeñas o estos de acá que son sets donde vienen rubor, iluminador, contour, 2 labiales, uno claro y uno oscuro o un rosa oscuro y un rosa claro, 2 esmaltes o un esmalte si mi viaje fuera más corto y acetona. En cuanto al kit de higiene, pues infaltable es mi cepillo de dientes, mi pasta dental, también el hilo dental, tus productos de limpieza de rostro. En este caso yo recomiendo comprar algunas cosas allá porque el jabón puede restarte el peso y hay cosas que sí puedes encontrar allá. Bueno, lo mismo aplica con algunos productos para el cabello como champú, acondicionador, tratamientos de cabello, aceites o termoprotectores, tu cepillo para el cabello, cremas hidratantes para el rostro y para mano, muy necesaria ahora que usamos mucho alcohol, bloqueador para cuerpo y rostro, demaquillador, bálsamo para labios. Y esto sí podría ser opcional como una depiladora, un corta uñas, lima, aunque el corta uñas sí es necesario, toallas higiénicas para las mujeres y toallas húmedas que incluso unas desinfectantes y finalmente tu perfume. Y en mi kit de primeros auxilios, vamos a llamarlo así, es infaltable ahora las mascarillas, el alcohol, diclofenaco o alguna crema desinflamante, curitas, paracetamol, suplementos. Ahora yo estoy tomando magnesol, vitamina C y complejo B, así como analgésico para los cólicos menstruales. En el kit de aparatos, vamos a llamarlo así, un infaltable es un adaptador de enchufe, un cargador portátil, audífonos y cargador para tu celular, memoria por si este se te llena, un selfie stick. Y en caso lleves tu laptop, nunca olvides la funda, el mouse, un cooler como este, que es súper ligero y práctico, y su cargador. Algunos artículos que nunca olvido es un imperdible, hilo negro y blanco por lo menos, una aguja, no sé qué se me pueda romper, y por eso también un pegamento súper potente y una tijera pequeña. Otra cosa que es muy útil y casi siempre llevo son bolsas de tela, esas donde te vienen los zapatos o las carteras, y pues esto me sirve al empacar y también cuando ya estoy durante el viaje. Aquí puedo llevar mis compras porque es súper ligera, así como también la ropa sucia. Antes de empezar con todo respecto a empacar, es necesario tener en cuenta 2 cosas. Revisar la política de cada país respecto a los objetos, a las cosas que te permiten ingresar a ese destino. Y número 2, revisar el clima, algo súper importante. Dependiendo de esto, yo hago una lista de lo que empacaré. En mi caso, clasifico todo por categorías de ropa, accesorios y kits. El de higiene, maquillaje, primeros auxilios y aparatos. Aunque en realidad lo hago en mi celular. Luego saco todo, pero según cada categoría. En mi bolso personal, que es llevo dinero, celular, documentos. Hay unos portadocumentos geniales, que bueno, yo no lo tengo, pero me funciona bastante bien esto. Una funda de pasaporte, un folder, acá pongo pasajes, aunque también lo puedo tener de manera virtual, los requisitos de migraciones del país al que voy a ir, pueden ser estados de cuenta, mi seguro de viaje, mi carta de invitación o reservas. Aquí yo pongo lo que más valor tenga, como también mi laptop, cámara, un kit de aseo en versión mini, mi tapaojos, mis lentes, un cargador y audífonos de repuesto y mi bullet journal o agenda, porque a mí me gusta mucho escribir de manera manual. En el equipaje de mano recomiendo llevar una muda de ropa porque tu equipaje de bodega se puede extraviar o demorar en llegar. También se recomienda colocar objetos de mucho valor como joyería o accesorios aquí y no en el de bodega. Así como cosas frágiles, en mi caso también pongo maquillaje, el que más uso, y también tener mucho cuidado de no llevar objetos metálicos o productos inflamables. Mi equipaje de bodega lo organizo también según el peso.
El ticket que compré, por ejemplo, es por 23 kilos. Entonces, lo útil de algunas maletas es que te pueden venir con varios compartimientos y si no, tienes que usar varios neceser. Yo acostumbro poner en los extremos ropa gruesa para que amortigüe y proteja lo demás, porque las aerolíneas la verdad que no tratan tan bien a nuestras maletitas. Me ha pasado que las he recibido hasta sin una rueda. En esta ocasión, por el clima, solo llevaré 2 casacas y en la parte que tiene una cubierta con cierre ubicaré mis zapatos y kits como les mostraré. Y en la otra división, toda mi ropa. Luego de colocar lo que irá en los extremos, empaco en los organizadores la ropa. Primero la ropa interior, después los polos, tops y blusas y luego en otro los shorts, faldas y vestidos. Los pantalones los suelo poner sueltos en caso no tenga suficientes organizadores o también para rellenar espacios vacíos. En la división del cierre acomodo mis zapatos, como les dije, utilizando estas bolsas de tela y luego, antes de empacar los kits, uso el papel film para cubrir la boquilla de los productos líquidos para evitar que por la presión del vuelo estos se derramen. Para mi kit de limpieza empleo un neceser impermeable o de plástico. Luego empaco el kit de primeros auxilios y en caso en el vuelo necesite algún medicamento, lo separo. Y de igual forma el kit de aparatos y en esta bolsita hermética mis objetos random. En cuanto a los accesorios, para la joyería uso este organizador de plástico, pero también pueden usar pastilleros y en caso tengan accesorios grandes uso estas bolsitas de tela en donde a veces te obsequian recuerditos y todo lo acomodo en un mismo neceser. Mis correas las ubico en los bordes de la maleta y así ocuparán mucho menos espacio que enrolladas. Y mi infaltable, mi máquina alisadora. Como les comenté, uso un bullet journal que va en el equipaje de mano, también porque es un poco pesado. Entonces, por eso llevo una pequeña cartuchera con un portaminas, lapicero borrable para no necesitar corrector, un borrador, minas y algunas cositas más. Los accesorios en algunos casos los coloco en un bolso pequeño en una cartera que usaré a menudo en el viaje, así que si eres de usar varios bolsos, empléalos como organizadores de tus cosas. Y como en este viaje visitaré a la familia de mi novio en Francia y ya me habían dicho que desean probar la comida peruana, entonces estoy llevando algunos ingredientes que sé que no encontraré fácilmente, como ají amarillo, ají panca, chicha morada, así como mi querida madre me está mandando muchas cosas típicas acá de Perú para que ellos prueben. Creo que no he tenido en cuenta que hay un límite de peso, así es que voy a tratar de llevar todo esto. Así como también llevaré algunos souvenirs como estos, pero compramos aún más, así que si les gustaría saber toda la variedad que tienen para elegir, pueden ver el video que hicimos sobre qué recuerdo llevar de Perú. Como recomendaciones finales diría que muy importante no llevar cosas de valor ni frágiles como tu laptop o cámara en el equipaje de bodega, siempre recuérdalo. Pesar tu maleta, puedes usar esta balanza que me parece súper práctica o bueno, la que tengas. En caso hay exceso de peso, opta por prendas ligeras, compra artículos de higiene allá. Algo muy útil es esta almohadilla, no solo para el vuelo, a veces en el aeropuerto debes esperar regular tiempo. Un listón de color o estas etiquetas, porque aunque tu maleta sea de un color distinto a los básicos como negro o azul, puede confundirse, además que la reconocerás más rápido. Y ropa cómoda para el vuelo, sea una bufanda o polera, pero que te abrigue si es un vuelo muy largo porque la puedes usar como almohada para tapar tus piernas. También es importante zapatos súper cómodos y yo no prefiero usar correas. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que les sea de mucha utilidad. Esto fue todo por esta oportunidad, pero no se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones porque se viene mucho más contenido relacionado a viajes, vlogs, en realidad de todo un poco. Así es que espero que nos veamos en otra oportunidad, en otro video. Hasta la próxima. Suscríbete.